Yo creo que una de las riquezas del centro es justamente su interdisciplinariedad, la diversidad de enfoques que tiene y la posibilidad de vincular temas. Y bueno, siendo directora del centro, pues no me gustaría hablar de una sola, sino quisiera hablar un poco de las dos áreas, ¿no? Creo que el centro ha tenido contribuciones muy importantes en la investigación, tanto en temas de población como en los temas urbanos y más reciente urbanoambientales, ¿no? En los temas de población es muy interesante porque si uno ve la historia del centro, empieza realmente la investigación sistemática en temas demográficos, empezó aquí en el centro y empezó con una perspectiva de estimaciones y de proyecciones, o sea, empezar por saber cuántos éramos, cómo estábamos creciendo, cómo estábamos migrando, cómo nos estábamos muriendo, y a partir de ese diagnóstico de estimaciones y proyecciones empezó a derivarse toda una agenda de investigación muy amplia y que además ha seguido expandiéndose en el tiempo, inclusive hasta el día de hoy. Y entonces, de esos primeros trabajos pioneros de diagnóstico, empezamos con la primera preocupación que fue fecundidad. Bueno, y entonces ya vimos que la fecundidad era muy alta, que había diferencias entre zonas rurales, urbanas, pero qué era lo que estaba determinando niveles de fecundidad tan altos y el cambio, ¿no? Y entonces empieza toda una línea de investigación en fecundidad que además estuvo muy vinculada y informando también lo que fueron los primeros programas de planificación familiar en México, ¿no? Y de ahí se sigue ampliando, ¿no?, el tema de mortalidad y salud, la migración interna y la migración internacional, que son temáticas que han estado todo a lo largo de la historia del centro, y se va ampliando y se van generando nuevas preguntas de investigación. Yo creo que el centro ha sido muy importante, pionero en abrir la investigación sociodemográfica de temas de fuerza de trabajo y mercados de trabajo vinculados con la dinámica demográfica. Y bueno, por ejemplo, los temas van evolucionando. Por ejemplo, el de fecundidad, que empezó con las preguntas de, bueno, ¿cómo se reproducen las familias en México? Y siguió ampliándose a temas de salud reproductiva, a temas de familia, de entender la dinámica familiar, la conformación de uniones, los patrones de nupcialidad, y que siguió incorporando enfoques como el de salud reproductiva. Entonces es una agenda, yo diría, como muy dinámica, en donde estos temas que fueron pioneros en diagnóstico, después se fueron reflejando en política pública y siguen sentando lo que es la agenda de investigación. En el área urbana, pues pasa algo similar, ¿no? Se empezó con un gran diagnóstico de algo que la gente llama el libro rojo, que es el libro sobre el desarrollo urbano de México, y que fue un trabajo pionero en sentar el problema de un México que estaba creciendo, que se estaba expandiendo rápidamente en las ciudades de manera muy desordenada, sin una planeación clara de lo que se quería de las ciudades en México, ¿no? O sea, ya clara la transformación de un México más rural hacia un México más urbano, esto fue en los 70s, y entonces otra vez de un diagnóstico muy importante en donde participaron de los profesores que estaban ya en el centro en esa época, surge toda una agenda de investigación que se va desarrollando y de ahí surgen temas como por ejemplo vivienda, en donde el centro también ha sido muy importante todo el trabajo sobre vivienda, vivienda popular, cómo va cambiando el uso del suelo y cómo tiene que ver por ejemplo con los temas de provisión de servicios, economía urbana y regional, ¿no? De que en su expansión dentro de la investigación, por ejemplo, ahora de las últimas preguntas que uno veía era cuánto cuesta la Ciudad de México, y decir, bueno, cómo eso y los diferentes servicios también influyen en la forma de planeación de ciudades, metrópolis y ciudades más pequeñas. Y bueno, un tema que también ha sido fundamental y que ahora se reconoce mucho más porque se ha consolidado, que es el tema de medio ambiente urbano. Entonces, cómo interactúan todos estos procesos de urbanización en México con el medio ambiente. Y entonces hay trabajos pioneros en contaminación del aire, en contaminación de residuos sólidos, ahora más reciente una agenda de investigación muy amplia en agua, y entonces siempre los diagnósticos que estamos haciendo van a la par de una discusión que se está dando en el ámbito de las políticas públicas, y creo que ahí uno de los mejores ejemplos es lo que está haciéndose en la investigación en agua. O sea, estamos investigando en agua y se está discutiendo el agua como derecho humano, como derecho universal, la legislación en torno al agua, la forma de provisión del agua y el problema que implica en términos de servicios dentro de las ciudades. Y bueno, yo creo que eso da un reflejo un poco de los temas en los que yo creo que el trabajo del centro es muy importante y un poco desde una perspectiva de su evolución. Yo he centrado mi investigación en tres temáticas, básicamente una es migración internacional, la segunda es juventud, y la tercera es sobre población y desarrollo, que en realidad la de población y desarrollo y juventud están muy vinculadas y ahorita voy a mencionar por qué.
Yo entré a los temas sobre migración internacional en una época en donde ya era claro que había cambiado el patrón de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Ya hubo una época en que había un debate que si la migración mexicana estaba cambiando o no, que si seguía siendo predominantemente rural, circular y hombres, y que si ahora había más mujeres, era una migración más permanente. Cuando yo empecé mi trabajo de investigación en migración internacional, ya esa discusión estaba un poco agotada, entonces era ahora que ya sabemos que hay que sabíamos en ese momento que había una comunidad de mexicanos muy amplia. Actualmente son 12 millones de mexicanos y si consideras sus hijos, pues 22 millones. Y que además teníamos como más conciencia para estudiar procesos que no se habían estudiado, como por ejemplo, cómo la migración internacional afectaba la dinámica familiar a ambos lados de la frontera, ¿no? ¿Qué pasaba con los que se quedaban aquí? ¿Qué pasaba con los que llegaban allá y asentaban nuevas familias y los alcanzaban o formaban nuevas familias allá? Entonces, yo orienté básicamente mi trabajo a migración internacional y otros procesos sociales, formación familiar y educación, pensando además en esto, en ver a la población que está vinculada con la migración internacional de alguna manera como un continuum, ¿no? Que involucra a los que se quedan, a los que se van y a las nuevas redes sociales y nuevas familias que se forman allá. Entonces, el tema de educación es un tema que te da para ver el efecto que tiene la migración en los jóvenes aquí, ¿no? En términos de asistencia escolar, en términos de estas tensiones de que, bueno, genera más opciones de seguir en la escuela, pero al mismo tiempo genera menos interés en la escuela porque puedes migrar, ¿no? Y lo que está pasando allá, en donde sabemos que la población mexicana junto con las centroamericanas son los que tienen los peores resultados educativos, los jóvenes mexicanos allá y los hijos de mexicanos allá. Entonces, bueno, ahí hay toda una pregunta que yo creo que tiene que verse desde una perspectiva conjunta. Y bueno, yo creo que una parte de mi formación como egresada yo también del centro es que necesariamente este tema pues, lo tengo que ver vinculado con políticas públicas y en específico con las políticas que tienen que ver con migración, ¿no? El segundo gran tema que yo veo que es uno de población y desarrollo, que es, bueno, el centro surgió como un centro vinculado con temas de economía y había una preocupación central sobre cómo la dinámica demográfica influía o se vinculaba o interactuaba con lo que estaba pasando en el desarrollo económico de México. Y esa es una de las preguntas fundadoras de la investigación demográfica en el centro. Dentro de esa gran línea que ha ido evolucionando y que además ahora vemos otras aristas, es por ejemplo cómo la dinámica demográfica se vincula con otros aspectos como la atención en salud, ¿no? Cómo influye en las necesidades o en educación también, ¿no? Y cómo influye o se vincula con los mercados de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahora cada vez oigo más y más en más espacios esta idea del bono demográfico y esta idea de cómo aprovechar mejor la estructura de población en el contexto del desarrollo económico de México. Dentro de esa línea, a lo mejor yo no he trabajado tanto en la parte de economía, sino más otra vez desde una perspectiva sociodemográfica, y yo creo que hay un punto relevante, es toda la investigación que hay sobre juventud, ¿no? Entonces, entender qué es lo que está pasando en los jóvenes, la forma de incorporación al mercado de trabajo, la forma en la que están dejando la escuela, la forma en la que están empezando a conformar sus familias, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de formar, México tiene un patrón de formación familiar todavía muy temprano, o sea, todavía hay muchas uniones muy jóvenes, digamos antes de los 20, 21 años, y qué implica eso en términos de lo que va a pasar en la inserción productiva y en la inserción de esta población más tarde en la vida nacional, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como mi segunda línea de investigación, y yo diría ahí otra vez, bueno, con una fuerte vinculación con políticas públicas, en este caso, pues con una vinculación con el tema de la política de población y la participación de la dinámica demográfica informando la agenda de política pública en México. El centro es pionero a través de sus dos programas de maestría, la maestría en demografía y la maestría en estudios urbanos la maestría en estudios urbanos. El centro es pionero en ambas áreas, en la formación, en ofrecer una formación de posgrado, sistemática, seria y bueno, con un muy buen nivel académico, ¿no? En el caso de población, fuimos el primer programa de posgrado en América Latina.
a nivel maestría. Había otras opciones en el Centro Latinoamericano de Demografía, había otras opciones de especialización, pero no en la forma en la que se consolidó o como una maestría, que fue lo que... Entonces, en ese sentido fuimos pioneros no solo en México, sino en América Latina. En el área de población a mí me gusta decir, bueno, en general para las dos áreas del centro yo diría que nuestra participación en docencia es una participación de formación de formadores, porque muchos de los egresados de nuestros programas a su vez formaron y fundaron y coordinaron nuevas maestrías y programas en otras sedes, en otros centros de investigación en México, como por ejemplo en FLACS o en el Colegio de la Frontera Norte, y en América Latina, como por ejemplo sería el caso de Ecuador, en donde uno de nuestros egresados en estudios urbanos también refundó un programa en el área urbana. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos ahí, bueno, son programas con una larga tradición, donde además ha habido una discusión muy amplia sobre la orientación de los programas. Son programas básicamente de investigación desde la maestría, más claramente en el doctorado en estudios de población, que también es el único doctorado de este tipo en México, y de los pocos que hay muy pocos programas, alrededor de 5 o 6 en toda América Latina, y en el doctorado en estudios urbanos y ambientales, ambos programas tienen ya una orientación muy fuerte a la investigación, y sin embargo, en los dos y en el perfil de nuestros egresados siempre uno observa esta combinación de formación de investigadores que a su vez han hecho contribuciones y se han consolidado en el campo en otras instituciones de México y América Latina, pero también formación de jóvenes que se integran al sector público y que participan en diferentes puestos de gobierno en temas de población, en temas urbanos, en temas de medio ambiente, en temas de transporte, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la mayor contribución del centro se puede ver a través de la trayectoria de los egresados, tanto en investigación como en su trabajo en sector público en México y en América Latina. Bueno, yo no veo separado mi trabajo de investigación con mi trabajo de docencia. Todo el tiempo hay una retroalimentación continua entre los dos aspectos, ¿no? Uno, porque bueno, necesariamente la investigación retroalimenta las discusiones que se dan en clase, las orientaciones metodológicas, etcétera. Y otro, porque bueno, también el estar dando clases y el estar discutiendo con el grupo de jóvenes, pues refresca mucho lo que uno está haciendo dentro de sus propias investigaciones. En particular de la forma de vinculación, yo creo que mucho de mi trabajo se ha centrado, o mucha de la forma en la que yo intento vincular investigación y docencia es en la discusión alrededor de los enfoques teóricos. Entonces, cómo con una misma pregunta se puede ver desde diferentes enfoques teóricos y qué te responde cada una. Y la otra parte que a mí me gusta mucho trabajar tiene que ver con las metodologías, cómo una misma pregunta se puede contestar con muchas metodologías distintas y qué te dice cada una y qué no te dice. Entonces yo creo que ahí hay una parte de trabajar con los estudiantes. No llego yo con todas las respuestas, o sea, se van también trabajando en clase, y esa sería la forma de vinculación que yo veo entre mi trabajo de investigación y mi trabajo de docencia. CEDUA nace vinculado con preocupaciones por problemas nacionales. O sea, toda la idea de los temas de población y los temas urbanos en ese momento para justificar la formación de un centro específico dentro del Colegio de México surge porque había una preocupación muy específica de políticas y de problemas nacionales. Entonces surge el centro en un diálogo continuo con los responsables de la política pública. Desde el principio el centro participa, por ejemplo, en toda la discusión. Yo mencionaba las estimaciones y proyecciones que fueron fundamentales para que el país cambiara la forma en la que entendía lo que estaba pasando en términos de dinámica demográfica, y para que el gobierno y el país entendieran que tenía que haber un cambio de enfoque, ¿no? De una población, de una visión de gobernar es poblar, ¿no? A decir, bueno, no, tenemos que fomentar un cambio en términos del comportamiento reproductivo, y entonces la familia pequeña vive mejor. Y el colegio y el CEDUA estuvieron en todo ese cambio de la concepción del gobierno y en el inicio y en el diseño de la política de población, ¿no? Y fue, creo que un momento muy creativo para los investigadores que comenzaron con la vida del centro en ese momento, porque participaron con el gobierno federal, pero también participaron con el gobierno estatal. Y de ahí yo creo que se ha seguido la participación. En el caso de población, pues hay un contacto muy directo con el Consejo Nacional de Población. Todo el tiempo hay un diálogo continuo en términos
de lo que está pasando a nivel internacional sobre el cambio en las perspectivas de política de población. Por ejemplo, cuando se pasó de planificación familiar a hablar más de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y fue un cambio que coincide también con lo que está pasando en la agenda de investigación del centro y la fundación del Programa de Salud Reproductiva y Sociedad, aquí mismo dentro del Colegio de México. Y en el caso de los temas urbanos es algo similar, ¿no? Yo decía que empezamos con este diagnóstico y de ahí surgen una serie de focos rojos como es qué es lo que está pasando en vivienda, la oferta de vivienda, cómo se está respondiendo sin planeación sino de manera espontánea a los problemas de vivienda y cómo la acción del gobierno podía o no modificar lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces siempre ha habido como ese acompañamiento dentro de las diferentes áreas y hay una que yo creo que es muy importante, que es que también y que es parte de nuestra naturaleza de investigación, que es la que tiene que ver con la generación de información, porque no solamente es la investigación que hacemos y cómo informa la política pública, sino también que tenemos una preocupación continua por tener la información necesaria para que se tomen las decisiones de política pública. Y ahí, por ejemplo, también ha habido un diálogo continuo con INEGI, que es el generador de información fundamental en México, ¿no? Revisando la historia de 50 años del centro, creo que uno de los cambios es que ahora hay muchos más actores que participan en investigación, en políticas, en acción social de lo que había antes, ¿no? Cuando uno ve la historia del centro en sus inicios y cómo los resultados de investigación informaban política pública y los investigadores hablaban con los responsables de la política pública casi siempre a nivel federal, pues ese era el escenario. Cuando uno ve ahora quiénes son nuestros posibles interlocutores, uno ve no solo gobierno federal, sino estatal, municipal, las asociaciones de la sociedad civil, que están teniendo un rol muy importante como generadores ellos mismos de conocimiento, haciendo investigación mucho más práctica o investigación-acción, no la que hacemos nosotros, pero también influyendo en políticas públicas. Y entonces yo creo que hay muchos más actores con los que ahora tenemos que hablar para poder vincular nuestros resultados de investigación y también para informar nuestra propia agenda de investigación. Entonces yo veo que, bueno, pues que esa será la tendencia, a poder dialogar con esta diversidad de actores que hay ahora, ¿no? Yo veo en la trayectoria en la que estamos ahora y pensando que sigamos en este mismo camino, yo veo a un CEDUA como una comunidad académica cohesionada, con mayor integración entre los profesores investigadores y los estudiantes, y en un diálogo activo con toda la multiplicidad de actores que ahora intervienen en lo que pasa en el quehacer cotidiano de México. El centro, después de 50 años, está en un proceso de renovación generacional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que toda esta oleada de investigadores que fundaron el centro están entrando ya en la etapa de jubilación y hay un proceso muy dinámico de recontratación. Y yo creo que uno de los principales retos del centro de manera institucional es justamente hacer una transición en donde se recupere toda esa experiencia de investigación, toda esa experiencia de vinculación de los temas de investigación con política pública, toda esa orientación a la formación de nuevos recursos humanos a esta nueva generación que está entrando. Y yo veo a esta nueva generación como con mucho empuje, con un gran compromiso de participación dentro del centro, y yo creo que eso ha facilitado la transición dentro del centro. Entonces, ¿cómo veo el centro, digamos, dentro de los próximos 20, 30 años? Yo veo a todo este grupo, toda esta generación más joven, ya consolidada, ya también orientando y empujando en la agenda de investigación y bueno, continuando con esta tradición de vinculación con política pública en los resultados de investigación del centro. Creo que uno de los retos, no solo de este centro, sino de cualquier centro de investigación como el nuestro, pues tiene que ver con cómo nos ajustamos a los cambios en la agenda de investigación en general, ¿no? A nivel internacional, cuando uno va a los congresos y ve dónde están los temas de población y los temas urbanos y los temas ambientales, pues van con una rapidez que la nueva gran sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información están haciendo que toda la investigación y la agenda de investigación se esté modificando a un ritmo mucho más rápido del que una
sola persona puede seguir, ¿no? Y creo que ahí entra la importancia del trabajo colectivo y cohesionado del centro. Creo que tendremos retos en poder incursionar en las nuevas metodologías de investigación que se están dando, en el área de población, en integrar mejor toda la parte de análisis espacial al entendimiento de los fenómenos demográficos. Creo que ahí hay un gran potencial para el centro. Un área que hemos estado trabajando y que creo que vamos a poder consolidar es la vinculación entre los temas de población y medio ambiente. O sea, como que ahí tenemos un punto muy claro para decir el tema demográfico tiene que estar presente cuando se planea sobre cómo responder a desastres naturales o sobre cómo mitigar los efectos del cambio climático, y creo que ahí los demógrafos tenemos mucho trabajo que hacer. Y bueno, hay otros temas en los que yo no soy experta, pero que tienen que ver con la vinculación que se está dando entre población y salud y epidemiología, y habrá también que ver cómo incursionamos en esta parte. Y bueno, finalmente, pues uno de los grandes retos, yo creo que si uno ve los 50 años del centro y dice, bueno, ¿de qué ha servido toda esta investigación demográfica para mejorar la situación del país? Pues uno ve que la persistencia es la desigualdad en diferentes formas, ¿no? Entonces yo creo que ahí la investigación demográfica tiene una agenda que tiene que estarse renovando y estar incursionando, y que entonces lo que hacemos pues tendría que coadyuvar a entender cuáles son las fuentes de esa desigualdad. ¿Cómo sería en el tema de los jóvenes? No es ver cómo se insertan en el mercado de trabajo por curiosidad científica, sino entender cómo eso va a tener un impacto en toda su vida y su trayectoria laboral hacia futuro, ¿no? En el tema urbano, yo supongo que los del área urbana serán más. Y en temas de docencia, también está sucediendo una revolución educativa impresionante, ¿no? O sea, las formas de enseñanza en todo el mundo están cambiando, las tecnologías de la información y la comunicación modifican la forma en que los niños y los jóvenes están aprendiendo. Entonces yo creo que ahí el gran reto para nosotros en la docencia es seguir haciendo lo que hacemos bien, pero incorporando y aprovechando esta revolución en la forma de enseñar en la docencia.